Bien, vamos a seguir. Vamos a continuar con la pericial número 82 y luego haremos conjuntamente la 85-86 y también el perito 82, que es el médico forense, estarán presentes en esa pericial. Perdón, esa será la última. Después de la 82 pasaremos la 92 y 93 y por último esa conjunta. Hemos hecho la 82, pero hay una defensa que esta mañana no estaba y que efectivamente en el día de ayer pidió que no se hiciera la pericial hasta por la tarde. Esta mañana no hemos caído, como es el forense y es sobre Iván Granados Peña, si no me equivoco, pues no hay inconveniente en que le interrogue. Que pase primero solo el forense don José Luis Miguel, perdón, se reanuda la sesión. Que pase el forense don José Luis Miguel Pedrero. Buenas tardes de nuevo. Buenas Como ya tardes. sabe usted por favor, silencio. Sigue bajo juramento o promesa. Conteste, por favor, a las preguntas que le va a formular la defensa de Iván Granados Peña. Con su venia, excelentísimo señor. Buenas tardes, doctor. Se afirma y ratifica en el informe que se realiza respecto a Iván Granados Peña del 25 de abril del 2007. Sí, me ratifico. Bien, en el último párrafo de este informe nos dice el texto de el peritado es sensible al ridículo y propenso a los sentimientos de inferioridad. Tiende a comportarse de forma gregaria y poco asertiva frente a los demás. El tono de gregario se emplea conforme a la acepción del diccionario de la Real Academia, que dice que la persona que junto a otras sigue ciegamente las ideas o iniciativas ajenas. Este párrafo lo transcribí de un informe de las psicólogos forenses de la Clínica Médico Forense y ellas son las que escribieron esto. Yo lo he transcrito, pero creo que se refiere a que prefiere actuar en grupo y prefiere seguir a otros que directamente él tomar la iniciativa o decidir. Entonces, ¿se puede decir que este tipo de persona es una persona fácilmente manejable y manipulable? Dice que es poco asertiva, eso es lo que dice. ¿Y el perfil de este tipo de persona es el típico de aquel que solamente actúa a expensa de lo que hacen los demás? Lo que dice es que actúa de forma gregaria y poco asertiva. Yo no sé si... eso yo creo que indica que lo que está refiriendo es que es una persona que le cuesta decidir y le cuesta decir lo que piensa. Bien. Pues no hay más preguntas, señor presidente. Gracias, Ministerio Fiscal. Gracias. El resto de las acusaciones. Las defensas, ¿alguna pregunta? Gracias, doctor. No se marche porque sabe que tendrá que volver luego para otra pericial más. Gracias. Que comparezcan los doctores Ortega y de Miguel, pericial conjunta 92 y 93, propuesta por la defensa de Bujarra. Buenas tardes. Siéntense, por favor. ¿Juran ustedes o prometen emitir con objetividad el dictamen o informe que se les va a requerir conforme a las reglas de la ciencia, técnica, experiencia o arte del que son profesionales o expertos? Guarden silencio los procesados. ¿Perdón? Es mi deber informarles que si incumplen la obligación que acaban de prestar pueden incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación, que es un falso testimonio cualificado precisamente por su condición de peritos. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa, relación, condición que cree usted que pueda dificultarles el cumplir con el objetivo marcado? Cojan el micrófono, por favor, y contesten a las preguntas que le va a formular o a los puntos de pericia le va a ponerle la defensa de Bujarrac, en primer lugar. Sí, con su venia, señoría, y muy brevemente. En primer lugar, para ambos, si se ratifican en los informes que prestaron ambos en fecha 27 de abril del año 2004.
¿Podrían mostrarnos el informe porque no recordamos? Vamos a ver, el del doctor Ortega se encuentra al folio 10.581 de las actuaciones y el de la doctora Ángeles de Miguel se encuentra al folio 10.579. Procédase, búsquense por favor los tomos correspondientes y exhíbase. Roberto, por favor. En pantalla está el que ha hecho, en principio, la doctora. (10.579, 10.581). Preguntar a ambos si es su firma y si se ratifican ambos. El micrófono, por favor, Juan. En primer lugar... un momento, señora, ese micrófono no está bien. Sí, yo me ratifico. Yo también me ratifico. Preguntar al doctor Ortega si reconoció a Mohamed Boujarrat a las 2 horas del día 27 de abril y si en ese momento no presentaba ninguna lesión y acudió detenido acompañado por la policía. Cuando yo le pregunté a este señor si tenía lesiones, me confirmó, me dijo que no tenía ninguna, entonces yo apunté en el informe que refería que no tenía ninguna lesión. Y preguntar a la doctora doña María Ángeles Miguel si 11 horas después reconoció al señor Boujarrat, que también fue acompañado por la policía, y si en ese momento presentaba, entre otras lesiones, contracturas en el abdomen, en el cuello y dolor en la zona precordial, entre otras. Yo me ratifico lo que tengo aquí escrito porque no recuerdo el caso de todos los pacientes que veo, pero por lo que tengo aquí era una crisis de angustia. Sí que recuerdo por el caso que era muy difícil comunicarme con el paciente, y entonces me basé más en los signos y los síntomas objetivos que yo podía apreciar pues con el electrocardiograma que le realizamos. Entre esos síntomas objetivos a los que usted se refiere se encuentran esas contracturas que presentaba en el abdomen, en el cuello y también el dolor en la zona precordial. Pues las contracturas musculares en el abdomen y en el cuello sí, las tengo aquí apuntadas. Muy bien, pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias, Ministerio Fiscal. Resto de las acusaciones, déjele el informe. Resto de las acusaciones. ¿Alguna otra defensa? Bien, señora, léanos, por favor, la totalidad del diagnóstico que hace constar en su informe. Roberto, por favor. Perdón, que lea el... Sí, es que su letra a veces no es suficientemente clara. Entonces, crisis de angustia. Entonces, describo los síntomas: taquicardia sinusal a 115 latidos por minuto, contractura muscular en abdomen, cuello, y luego no se puede valorar las pupilas por la poca colaboración del paciente. Consciente en todo momento, no se puede valorar la orientación temporoespacial ni biográficamente. Aqueja dolor en la zona precordial que está sujetado con las manos y no hay ningún cortejo vegetativo, no hay taquipnea. Y el electrocardiograma que sí que está aportado ahí, pues ritmo sinusal a 115 latidos por minuto, no había alteraciones de la repolarización que indicasen que era una cardiopatía isquémica. Y ahí, para los que no tenemos ni idea, ¿qué es una contractura muscular en abdomen? Una contractura, pues depende también de la persona. Si es una persona atlética, Gracias, pues puede que tiene la musculatura, que no es un abdomen blando, que al tocarlo no se deprime.
Sí, pero eso porque puede ser producido. Una pues puede ser si es una persona, en este momento no recuerdo cómo era el paciente, si es atlético, pues tiene la musculatura tanto del abdomen como el resto del cuerpo, pues tiene musculatura. O sea que si es una persona musculosa, ¿se tiene una contractura? No, perdón. Por eso, que me imagino, si hay una contractura, pues es que hay más tensión muscular en ese... Sí, pero ¿qué puede provocar eso? Lo que le estoy preguntando. Pues si está con angustia, el diagnóstico que pongo, pues uno de los síntomas o de los signos también de la angustia es la tensión muscular. Ajá, o sea que un síntoma normal de la crisis de angustia es la tensión muscular. Es uno de los síntomas, más una tensión muscular, una taquicardia. Y, o sea, estos síntomas que pone usted aquí son todos consecuencia de la crisis de angustia, o son compatibles con la crisis de angustia. Sí, son compatibles. Pueden ser debidos también a otras cosas, pero son compatibles con la crisis de angustia. Muchas gracias. Perdón, con su venia, a través de su señoría le podría preguntar si también ese tipo de contracturas o esos dolores en la zona precordial son compatibles con haber recibido algún tipo de golpe o alguna caída. Tal y como están descritos aquí, no, porque tendría que haber pues alguna lesión cutánea si hubiese algún golpe, alguna hematoma, alguna equimosis, y no se describe ninguna lesión a nivel cutáneo. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias, señores. Ya se puede marchar. Que comparezcan los peritos, el médico forense don José Luis Miguel Pedrero y las doctoras Sara Bosch y doña Paloma Fuentes. Son las periciales 85-86, complementada con la presencia del médico forense que también informó sobre los lesionados a los que se refiere esta pericia. Buenas tardes. Siéntense, por favor, en esas sillas. Buenas tardes. Señoras doctoras, ¿juran ustedes o prometen emitir con objetividad y conforme a la regla de la ciencia de la que son profesionales el informe o dictamen que se les va a exigir? ¿Hay alguna circunstancia que creen ustedes que pueda alejarle de ese objetivo? ¿Alguna circunstancia, relación, condición, cualquier cosa? Es mi deber informarles que si incumplen las obligaciones que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de perito y castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. Tienen que coger el micrófono, conforme vayan a interesar la palabra, se lo van pasando o dando de uno a otro. La Asociación 11 de Marzo Afectado del Terrorismo puede exponer los puntos de pericia que estimo oportunos. Sí, con la venia de la sala, excelentísimo señor. Miren, señoras, ustedes han elaborado unos informes que esta parte ha presentado en este juzgado. ¿Podrían primeramente explicar cuál es su cualificación y cuál ha sido su experiencia al respecto? Vamos a ver, yo soy licenciada en Medicina y Cirugía, especialista y magíster en valoración del daño corporal y especialista en Medicina del Trabajo. Y la experiencia, pues son 25 años como médico del trabajo y más de 15 como experta en valoración del daño corporal. Yo soy Sara Bosch, psicóloga clínica, especialista en trastornos postraumáticos. Hace 14 años que trabajo con víctimas del terrorismo, en principio como psicóloga en la delegación en Cataluña de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y desde hace 4 años como responsable del área psicológica de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Superviso equipos técnicos de la Oficina de Atención a la Víctima del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Civil y Penal, Barcelona y Gerona, y dirijo el proyecto Domus, que es de estudio de víctimas del terrorismo en Cataluña, financiado por la Generalitat. No, el médico forense ya sabemos quién es. Gracias. Sí. Bien, señora. Sí, miren, ¿podrían explicar lo más brevemente que puedan cuál ha sido el número aproximado de afectados del atentado del 11 de marzo que ustedes han evaluado, visitado, y cuál ha sido la metodología general
que han utilizado para elaborar las conclusiones de los informes presentados? Bien, vamos a hacerlo al revés, señora letrada, para que esto no se prolongue indefinidamente. ¿Estima usted que hay alguna discrepancia entre los dictámenes de las doctoras y los dictámenes del médico forense? Y si es así, exponga cuáles o pregunte sobre ellos. Porque partimos de que ustedes ratifican sus informes previos. Sí, el señor forense también. Por lo tanto, los tres ratifican sus informes previos. Sí, con la venia, señor, esta parte entendía que precisamente para que no fuese tan tedioso, quizás, por supuesto, preguntamos sobre la ratificación y quizás era mejor, dado que se puede pues evaluar libremente lo que diga cada perito, que nos explicara cuál ha sido la metodología del informe, precisamente para no ir caso por caso. Vamos a ver, en nuestro caso, nosotros empezamos a ver a las víctimas en el mes de octubre del año 84, por lo tanto llevamos viendo a las víctimas de la asociación durante 2 años y medio, de forma ininterrumpida. Abrimos una consulta desde la cual comenzamos a asesorar, tanto desde el punto de vista médico, por supuesto, como desde el punto de vista legal, a todas las víctimas que fueron llegando. Eso significa que se han realizado múltiples visitas de cada uno de ellos hasta el momento de realizar los informes de evaluación. Los informes de evaluación se han realizado en un total de 239, le digo el número concreto porque lo hemos estado viendo, evidentemente. Es un número con un total de 239, entendiendo, incluyendo en ese número tanto víctimas, o sea, personas consideradas víctimas, como algunas no víctimas. No sé si se me oye. ¿Sí? Sí, perfectamente. Y desde el principio lo que hicimos dentro de ese ámbito de asesoramiento fue comenzar a solicitar pruebas, las pruebas que teníamos que eran las necesarias para la realización de los informes médicos, definitivos. Y esas pruebas han sido fundamentalmente sobre las que hemos basado nuestras conclusiones en los diferentes informes que se han realizado. Es decir, desde el punto de vista final se han tenido en cuenta los informes médicos previos de los médicos asistenciales distintos que han ido atendiendo a las víctimas, y después se le han realizado pruebas específicas para confirmar que las secuelas se podían establecer ya como definitivas y cuál era la intensidad y la amplitud de esas secuelas. Para ello hemos utilizado los baremos que están actualmente en vigor, que han sido varios baremos, puesto que a las víctimas había que aplicarles determinados tipos de legislación. Eso fundamentalmente es lo que hemos hecho. En mi caso, cuando la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, con un respaldo extraordinario por parte de la Generalitat, ofrece una colaboración a la Asociación 11M de afectados por terrorismo, tanto para su área jurídica como, en este caso, la que yo represento, el área psicológica. En este punto había personas que habían tenido unas reacciones psicológicas iniciales y se trataba de valorar si esas reacciones iniciales, a día de hoy, en la actualidad, se habían convertido en secuelas y, por supuesto, establecer la fiabilidad, el grado de afectación y la fiabilidad si eran derivadas del atentado terrorista del 11M. Con la coordinación y la colaboración del Departamento de Psicología Aplicada de la UNED se hacen las pruebas periciales, yo realizo las entrevistas clínicas, se explora fundamentalmente la fiabilidad y el grado de afectación, y de 30 personas que veo se presentan 16 que cumplen criterios de fiabilidad y de afectación. Bien, el médico forense. Bueno, nosotros en la clínica forense hemos explorado a todos los lesionados, realizamos una historia clínica, una exploración física, psicológica y evaluábamos la documentación médica aportada. Sí, con la venia. Miren, para que no resulte tedioso y no estemos aquí mucho rato, hay un número tasado de casos en los que existen diferencias a la hora de evaluar las secuelas de los afectados. En concreto, son cerca de 23. ¿Podrían, a grandes rasgos, explicar los criterios que han utilizado a la hora de evaluar esas secuelas para no ir caso por caso, de manera general? Vamos a ver. Cuando nosotros realizamos los informes médicos, tenemos en consideración a la hora de establecer las secuelas, efectivamente, la exploración médica y el resultado de las pruebas objetivas que se han ido realizando a lo largo de la evolución de las curaciones de los pacientes, intentando siempre objetivar lo más posible, objetivar al máximo esas secuelas.
Cuando nosotros terminamos prácticamente la mayoría de los informes, no conocíamos el contenido de los informes de sanidad de los médicos forenses de la Audiencia Nacional. Concretando y en grandes rasgos, las principales diferencias con nuestros propios informes estriban en algunas evaluaciones de las hipoacusias de los pacientes en cuanto a cuantificación de esas hipoacusias, en cuanto que existen protusiones discales en pacientes que entendemos en nuestro caso que son de origen postraumático relacionado con el atentado y sin embargo los médicos forenses no entienden que es así, y después en cuanto a la puntuación, a la evaluación del perjuicio estético. Yo puedo explicar cómo hemos realizado nosotros las asimilaciones de las puntuaciones, cómo hemos asignado, señoría, el valor punto a cada una de esas secuelas, entendiendo que la propia ley dice que el valor punto tiene que contemplar el daño moral que va intrínseco a partiendo de que aquí no hay ningún baremo en delitos de terrorismo, ningún baremo. Nosotros hemos utilizado el baremo del Real Decreto 8/2004. En el caso de las secuelas psíquicas, quizás fundamentalmente hablamos o partimos de ese criterio de fiabilidad al que en la pericial se le ha dado tantísima importancia para derivar o para poder establecer la causa de los trastornos, que así comprobábamos que existían tanto por los síntomas como por las pruebas realizadas. Entonces, el estudio de la fiabilidad parte fundamentalmente del relato y se valora con el relato y en el relato tanto la sintomatología que tienen en el momento de la exposición emocional que están realizando, vemos esas reacciones, como el relato como instrumento en sí, del discurso. Relato al revés, relato invertido, una fracción a partir de este momento, antes de este momento, cuál es la percepción que otra persona podía tener de esta situación. Es decir, esa exploración tan minuciosa en el relato y con el relato, en el discurso, son discursos vagos, muchas veces con imprecisiones, que de entrada son propios o susceptibles de ser precisamente características de un relato postraumático. En este punto de la fiabilidad, yo creo que atribuir a que un relato sea vago o difuso, sin analizar más allá que eso, unido a otra serie de elementos, aparecen elementos periféricos irrelevantes, por ejemplo, elementos originales, que van mucho más allá de simplemente una vaguedad, como para determinar que un relato no es fiable. Eso nos indica que la exploración en el relato, a pesar de ser vagos y difusos, muchos de ellos han cumplido criterios de fiabilidad. ¿Estas personas con lesiones psíquicas o con secuelas psíquicas tenían también lesiones físicas? Las que yo he visto no. O sea, precisamente. Las que ha visto usted carecen de cualquier tipo de lesión física. Sí. Algunas sí, pero realmente en mi valoración ya fue directamente a la psíquica. Nosotros, junto con lo que he comentado, la exploración clínica, psicológica, etcétera, realizamos por cada paciente una historia clínica completa y recogíamos información sobre la ubicación exacta en los vagones, en los trenes, en el andén, etcétera, toda la descripción que se hacía de el lugar donde estaban cuando ocurrieron los hechos. Disponíamos de mucha información que nos aportaba el juzgado de todas las explosiones, donde ocurrieron, etcétera, también dónde estaba cada tren, dónde estaba cada vagón, etcétera. Disponíamos de información sobre los horarios de los trenes, etcétera, información de cómo estaba la exposición en la estación de Atocha, arquitectónica, etcétera, y con toda esa información y los datos que recogimos pudimos emitir informes y en algunos casos dijimos que no quedaba acreditado que fueran víctimas en base a criterios médico-forenses porque... O sea que usted lo que está diciendo es que determinadas personas cree usted que no estaban en los trenes. Le pregunto, es que no lo sé, porque como está hablando de ubicación en vagones... Sí. O sea que ustedes discuten que estuvieran en los vagones. Los forenses, digo. Sí, yo lo que estoy comentando en relación a lo que ha comentado la compañera Perito es que comenta que en algunos informes hemos indicado que el relato era vago, difuso. Sí, pero yo no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando. Por lo tanto, lo que hay es dudas sobre si estaban en los vagones, aparte de que tuviera o no secuelas. Sí, en algunos casos cuestionamos que algunas personas estuvieran en los vagones, en las estaciones,
que estuvieran expuestos a las Señora explosiones. Letrada, así esto no conduce a nada, tiene que individualizar uno a uno, porque evidentemente... Sí, yo es que, vamos, a lo mejor es que ha sido un error, pero esta parte entendía que ya que no entrábamos caso por caso, no pero era es que necesario. es imposible no entrar para caso por caso si me está diciendo que que se discute si estuvieron en los trenes. No tengo problema en entrar caso por caso. Tendrá entonces. que entrar en los que por lo menos se discuta la presencia en los trenes. Doctora Bosch, con la venia, cuando usted dice que cuando se aprecia que hay vaguedad y que es difuso, ¿eso, según usted, es un indicador de fiabilidad? A ver, en los trastornos postraumáticos no simplemente estamos hablando de miedo, de fobia o de imposibilidad de hablar sobre ello, evitar hablar de ello. Hay muchos síntomas que configuran lo que llamamos síntomas disociativos. Estos son personas que se distancian emocionalmente no solamente de lo que sintieron, sino de lo que vieron y vivieron. Eso da lugar a muchos episodios de amnesia que incluso por el propio trastorno en sí muchas personas tienden a rellenar. Es decir, cuando nos enfrentamos a alguien que nos está relatando, tenemos que dedicarle incluso prácticamente 2 horas a ese estudio del relato y hacer comprobaciones, porque de entrada encontrarnos con que no cumplen o con que hay contradicciones es algo a valorar y es algo a estudiar y que tenemos que buscar más indicadores. Sí, en sí mismo no nos sirve. señora, se ha quedado claro que la discrepancia es que usted, de su metodología, le llega a concluir que el relato no tiene por qué ser falso, sino que puede ser coherente, y el forense dice no. Señora Letrada. Señora Bosch, ¿usted podría referirnos a las personas que ha visto y que ha llegado a la conclusión que expone en el informe? ¿Tiene ahí la lista? Me refiero para que el tribunal pueda escuchar de qué personas estamos hablando. O sea, señora Letrada, si la lista la puede facilitar usted, de hecho la ha facilitado, incluso por vía de informe, lo que me refiero es que tendrá, si tiene usted interés en ello, eso es cosa suya, tendrá que explicar en casos concretos por qué se produce esa discrepancia. No generalizando, ya sabemos la metodología, ya la hemos oído, nos ha explicado perfectamente la doctora Bosch lo que hace, porque ella estima que la fiabilidad no depende de que el relato sea vago o difuso, entre otras cosas. Y en eso ya lo hemos entendido. Si hay algo más que le conduzca a esa discrepancia. Sí, lo decía con la venia, porque quizás si ella puede referir de qué personas estamos hablando, el doctor de la Audiencia Nacional también podrá saber de quién estamos hablando, porque si no a lo mejor es un poco complicado. Lo que sea, pero hágalo, por favor. Le pregunto, doctora, ¿tiene usted ahí la lista de las personas de las que estamos hablando que puede haber alguna divergencia? A ver, de las personas que yo he visto, de estas 16, que son los informes que se aportan, 12 en concreto son en las que yo aprecio que sí que hay una fiabilidad y por lo tanto sí que cumple criterios de que la causa de su trastorno sea el atentado del 11M. Digo, el listado de los nombres. Sí, por favor. Sí. Para no afectar en principio su intimidad, señor forense, revise esos nombres a ver si usted necesita alguna documentación adicional, porque claro. Yo necesitaría revisar las historias clínicas de todos los señores que digan, porque no puedo recordar. Hemos visto 2000 y pico personas y no puedo recordar uno a uno cada detalle que nos llevó a esa decisión. Y también hay informes que no he emitido yo, sino mis compañeros Manuel Carrillo y Beatriz Sobre estas Macabí. personas no hay ningún dato que les sitúe, le pregunto a los peritos, ningún dato objetivo que les sitúe en el escenario de los atentados. De esas 12 personas, usted dice que sí son fiables sus relatos. O sea, usted dice que hay 12 personas de 16 que examinó, de las que sí son fiables sus relatos según su criterio. No hay ningún dato que les sitúe en el lugar de los atentados. Que usted conozca, claro, como le han contado el relato. Claro, pero yo no puedo contrastar. Yo simplemente valoro esa configuración de un relato como creíble. Yo desconozco las causas y los hechos como Señor forense, ¿hay compañero. alguna discusión sobre la metodología? ¿Algo por lo que usted crea que su método es mejor que el que ha aplicado la señora psicóloga? No. O viceversa, claro. No, lo que pasa es que nosotros hicimos una valoración en relación a lo que nos referían y contrastando con la información que teníamos, y en muchos casos hemos visto que los datos de los que disponíamos no coincidía con el relato que nos contaban las personas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona que decía que había sufrido el atentado, una explosión en el pozo,
y decía que el tren era de una altura y el tren tenía 2 plantas. Entonces eso, junto con otro, junto con que a lo mejor no acudió al médico... Eso no es objeto de prueba pericial médica, eso sería... No, si no lo digo por usted, es un comentario para la señora letrada. ¿Y usted ese dato cómo lo valora, señora Bosch, por ejemplo? De hecho, todas las personas que se ha tenido que valorar más esa fiabilidad, y yo no lo podía contrastar con información evidentemente que no tengo, todas puntúan alto en escalas de disociación y por lo tanto es muy probable que tengan una percepción alterada de esa vivencia. Yo no lo puedo contrastar con los señora letrada. Sí, con la venia. Es que quizás a lo mejor ha sido error de esta letrada plantear la organización de la deposición, pero precisamente para no entrar caso por caso, porque tendríamos que... Pero no discutamos otra vez la metodología, si da igual la metodología, es que lo que están planteando es objeto de valoración por el tribunal. De acuerdo, no pues tiene entonces... nada que ver con la prueba pericial psicológica, porque ahora se está refiriendo a secuelas psíquicas. Respecto a las físicas y psíquicas, sí, ¿hay alguna discrepancia? Con el tema de existen de las valoraciones que se han producido, en concreto 23 casos en concreto, que sí hay disparidad de criterios entre los informes elaborados por la doctora Fuentes y los doctores de la Audiencia Nacional. Yo decía que para no entrar en caso por caso que se expusiera de manera sucinta cuáles han sido los criterios utilizados. Pero claro. Sí, pero aclárelo para que no tenga que ser yo el que lo diga. ¿La diferencia es en la baremación, en la puntuación o en las secuelas? En las secuelas. Las secuelas. Ha mencionado antes la doctora la hipoacusia. Sí, ¿Qué pruebas hace para la hipoacusia? Las audiometrías, señoría. Nosotros audiometrías generales, normales. Sí. Las audiometrías, las últimas audiometrías con las que nosotros hemos ido recogiendo de los pacientes, con eso hemos valorado. Pero quizá la diferencia más importante, no de baremación, sino directamente de secuela, está en las protusiones. Existen pacientes... Protusiones discales. Yo creo que las protusiones discales probablemente es donde estriba la mayor diferencia. Es decir, nosotros hemos considerado en aquellos pacientes que no tenían antecedentes degenerativos, con estudios de resonancia nuclear magnética, sin apenas alteraciones degenerativas, que previamente no habían tenido antecedentes de asistencias médicas o tratamientos médicos o incluso bajas médicas por cervicopatías o lumbopatías, bien fuera por protusiones discales o por discales cervicales o lumbares, que esas protusiones había que considerarlas de origen postraumático. Cabe además reseñar que prácticamente la mayoría de esos pacientes tienen una edad muy joven, la mayoría de esos pacientes realizaban trabajos de esfuerzo físico importante, que si previamente hubiesen tenido esas alteraciones probablemente hubieran incidido claramente en su desarrollo y en sus facultades desde el punto de vista profesional. Y luego además es que con el tiempo que había transcurrido, los estudios de resonancia, los estudios de imagen en general, no podían discernir si las causas eran de tipo degenerativo o de tipo postraumático. Por lo tanto, con todos esos antecedentes y con todos esos detalles, entendemos que esas protusiones había que considerarlas como secuelas. En cambio, en aquellos pacientes, señoría, que sí tenían antecedentes degenerativos, lo que hemos considerado, a pesar de que parecieran protusiones en los estudios de resonancia, es que se consideraba como secuela algún agravamiento de una artrosis anterior, pero no de protusiones. Pero sí que entendemos que existen bastantes pacientes con protusiones discales, incluso múltiples en algunos casos, que no han sido considerados como tales, como secuela, por los médicos forenses de la Audiencia Nacional. Señor forense. Tendría que revisar caso a caso y ver cada caso la historia clínica y las pruebas que les hicimos, etcétera, para poder responder a casos concretos. En general, yo creo que hemos hecho una valoración cuidadosa de todos los informes, exploraciones cuidadosas también, y en algunos casos hemos solicitado pruebas cuando no teníamos la información. En cuanto a estudios audiométricos, hemos hecho las valoraciones en base a los informes clínicos que nos aportaban o mutuas o los distintos órganos médicos. Bien, pero esos informes clínicos se los aportaban solo órganos a los que ustedes se dirigían o los propios pacientes. No, los propios pacientes aportados por los órganos que les estaban asistiendo. Que no aporten la audiometría que le hace la perito de parte. Hemos valorado todos los informes de perito de parte y los informes de todas las partes y todas las audiometrías. Sí, todas. Señora letrada.
Sí, con la venia. Doctora Fuentes, ¿ustedes han tenido en cuenta a la hora de elaborar esos informes la situación de incapacidad total o absoluta de estas personas a raíz del atentado? Sí, es decir, a lo largo de todo el procedimiento los pacientes fueron siendo evaluados por los equipos de valoración de incapacidades del INS y como consecuencia de eso se han declarado determinadas incapacidades. Además de eso, aquellos pacientes con situaciones de incapacidad, a nuestro juicio no ha sido recogido por el INS, también se ha reflejado en el informe médico. De hecho, estamos en diversos procedimientos laborales, señoría, todavía en curso, vamos, en la mayoría todavía no hay sentencia por el juzgado de lo social de esas incapacidades, de esas invalideces. Bueno, ustedes, me refiero sobre todo a la doctora Bosch y a la doctora Fuentes, ¿se ratifican en los informes que han elaborado y que han aportado? Y que han aportado esta parte. En todos ellos, sí. Sí, en todos. Me ratifico en todos los informes que he hecho. Pues no hay más preguntas. Ministerio Fiscal. ¿Las acusaciones, alguna pregunta? ¿Las defensas? Con la venia, señoría. Sí, perdón. Sí, por la acusación A5 tendríamos interés en formularle preguntas a la perito doña Paloma Fuentes González sobre una víctima cuya condición de víctima no se ha discutido, pero sobre solamente 2 puntos concretos. Y me refiero a doña Rebeca Núñez Jiménez. Y ¿recuerda usted, doctora Fuentes González, el informe, se afirma y ratifica en él? Sí, totalmente. Le voy a preguntar sobre 2 aspectos. El primero, ¿podría explicar razonadamente la valoración que hace usted de la diplopia y del daño estético de la paciente? Sí, vamos a ver. Rebeca tiene una diplopia en 2 posiciones de la mirada. Tiene una diplopia en la mirada superior extrema y en la mirada lateral extrema, es decir, tiene visión doble, diplopia es visión doble en esas 2 posiciones y por lo tanto nosotros entendemos que hay que valorarlo de forma independiente, es decir, hay que valorar por una parte el perjuicio que se deriva de la visión doble en un extremo de la mirada y en el otro. Y desde el punto de vista del perjuicio estético, nosotros hemos calificado el perjuicio de esta paciente como importante porque, como consecuencia de una de las lesiones, las que se produjo a nivel abdominal, tiene una cicatriz de un gran tamaño, tiene una cicatriz además que tiene unas características queloideas que hacen que estéticamente tenga un mayor detrimento en el resultado, en su aspecto, y además está situado en una zona donde puede ser visible en determinadas épocas del año con determinadas prendas de vestir. Es decir, a la hora de valorar el perjuicio estético hay que tener en consideración que es algo tremendamente subjetivo porque no hay un baremo que nos permita valorar exactamente cuál es el grado de importancia y el alcance que tiene ese perjuicio, pues hay que tener en cuenta una serie de consideraciones: el tamaño de la cicatriz, el número de las cicatrices, su ubicación, si tienen un aspecto especialmente inestético, si son deformes, irregulares, si falta sustancia, es decir, una serie de factores que agravan el resultado final de esa cicatriz. Y en este caso el resultado final de la cicatriz es de un resultado estético importante y además eso se suma que tiene marcas cicatriciales dispersas por el cuerpo con una especial distromía, con lo cual hemos entendido que esa puntuación debía ser equiparable a un perjuicio estético importante. Gracias. ¿Alguna acusación más? Perdóneme, señoría, es que estaba tosiendo. Tenía una pregunta más, la segunda, y termino, señoría, con su venia. ¿Usted valora que la paciente invirtió un total de 438 días de incapacidad temporal en alcanzar la consolidación de sus secuelas? ¿Cómo se calculan estos días? Por los partes médicos. Nosotros todas las evaluaciones de periodos de incapacidad transitoria se han realizado, se han establecido en base a los partes médicos de los médicos asistenciales de la Seguridad Social, en definitiva de las altas médicas de la Seguridad Social, bien porque les hayan dado altas con secuelas que permitían trabajar, bien porque les hayan dado altas con informe propuesta de incapacidad o por agotamiento de plazo. Y le quería preguntar si entiende que hay alguna discrepancia sustancial, dicho esto, con el informe emitido por la Audiencia Nacional.
Yo creo que básicamente la diferencia estriba en que nosotros hemos valorado esas dos diplopías de forma independiente y en la cuantificación del perjuicio estético. El resto de secuelas entiendo que son valoraciones muy similares. Le preguntaría ahora al señor forense y termino, señoría, si a la vista de las explicaciones dadas considera que son admisibles según su leal saber y entender. Tendría que revisar nuevamente la historia clínica. Muchas gracias, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí. Con la venia, señoría, Abogacía del Estado, una pregunta para el señor don José Luis Miguel Pedrero. Vamos a ver, los forenses de la Audiencia Nacional han hecho informes ampliatorios siempre que han sido solicitados por las partes, revisando todas las pruebas que se le han presentado. Sí, nosotros hemos revisado, creo que más de 200 informes a petición de las distintas partes y hemos hecho muchos informes de ampliación de informes en aquellos casos en los que se nos ha aportado nueva documentación, hemos valorado que podía haber alguna secuela adicional, etcétera, hemos hecho modificaciones en múltiples informes, sí. Y después, una pregunta para doña Paloma Fuentes González. Doña Paloma, cuando alude a las secuelas, estos mismos hechos, lo digo por experiencia profesional, habrán sido enjuiciados la mayoría, digo, por su experiencia profesional en el ámbito social, a la hora de reclamar otro tipo de pensiones, de jubilaciones, a efectos de incapacidades, si lo conoce. Estamos en ello. Sí, no, es Está en que ello. participamos como peritos en todos esos juicios, sí. Y en los afectados en concreto, a los que pregunta la asociación en particular, estos mismos hechos habrán sido enjuiciados en orden social. No, algunos de ellos sí y otros estamos en curso, sí. ¿Me das preguntas? Sí, vamos, por mi parte no hay preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señor. Ya se pueden retirar. Muchas gracias. Agotado el programa previsto para la semana, se interrumpe la sesión hasta el lunes a las 10 de la mañana. Señoría, sí. Perdón, lo que habíamos hablado antes, la lectura de algunas declaraciones, ¿lo dejamos para el lunes? Son las 8 menos 10. No va a dar tiempo a leer muchas declaraciones. Las dejaremos para cuando proceda. Bien, gracias. Se levanta la sesión.